¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, en el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre en compañía de los mejores. Y como les recuerdo, cada semana lo pueden seguir no solo en directo los domingos de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, o de 7 a 8 en Libertad Digital Televisión, y además nos ven las caras, sino que lo pueden hacer a cualquier hora del día en podcast, en cualquiera de las plataformas, Spotify, Podimo, iVoox, en Apple Podcast, en los podcasts, si ustedes buscan de Cobas, de Value School, ahí está. Si nos buscan en Libertad Digital también nos encuentran, y también en YouTube, sí señores, en YouTube, porque salimos por la tele los domingos de 7 a 8 y los lunes también de 7 a 8 de la tarde, antes el domingo antes del programa de Carlos Cuesta, con lo cual ahí nos tienen, y en YouTube a cualquier hora nos pinchan y nos encuentran, y en nuestras redes sociales también. Es decir, que no tienen ustedes ninguna excusa para no empezar a despertar sus ahorros y hacer que el dinero trabaje por ustedes en lugar de ustedes arduamente para el dinero. Así que, bueno, pues dicho todo esto, ¿qué les parece si les presento a mis compañeros de mesa? Como cada semana tengo aquí a los mejores para aprender a invertir. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muchas gracias por estar esta semana con nosotros. También puedo saludar, y me felicito por ello, a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas. Pues muy bien, muy contento de teneros a vosotros dos, y tengo además a mi tercer mosquetero, el de siempre, desde Value School, Luis Alberto Iglesias, inasequible al desaliento, semana tras semana, aquí con nosotros. Luigi, muchas gracias. Muy bien hallado, y gracias a ti. Bueno, y hoy tenemos un invitado que llega desde, pues muy cerquita de ti, Luigi, desde Cobas Asset Management, que nos visita el equipo de relación con inversores, Carlos González Ramos, y que le tenemos que agradecer y mucho que esté aquí con nosotros un domingo como hoy, con el calorcito que hace, y bueno, pues que vengas aquí a hablar de inversiones. Así que muchas gracias. Como siempre, un placer, y más en esta fantástica mesa. Hombre, ya ves que traigo lo más granado, faltabas tú hoy, así que muchísimas gracias de verdad, Carlos, por estar con nosotros. Bueno, pues si os parece, como ya estamos todos, arrancamos. Bueno, señores oyentes, pues hoy les tenemos que contar que ya desde hace algunas fechas tenemos a nuestra disposición la nota publicada por Cobas a sus partícipes. Es una nota trimestral en la que, además de destacar el comportamiento de los fondos, positivo desde 2020 en la mayoría de las ocasiones, fija un potencial de revalorización de sus participaciones, atención, en un 142% para su cartera internacional y del 122% para la cartera ibérica. Ahí es nada. Una de las misiones que tenemos hoy aquí es preguntarle a nuestro invitado de hoy, Carlos González Ramos, por qué están tan seguros de que pueden conseguir esas revalorizaciones en cartera. Pero no solo esto, sino que nos hablan además de uno de los sectores que ha estado más en boga y del que hemos hablado aquí en Tu Dinero Nunca Duerme en estas fechas atrás también, como es el de la banca y las turbulencias que ha sufrido precisamente en este trimestre. Una banca que, como modelo de negocio, en esta carta nos lo ponen en relación, por ejemplo, a los estados, que son quienes respaldan finalmente unos negocios tan endeudados. También les vamos a preguntar por esto hoy a Carlos González Ramos, y dirán ustedes, pues si vas a preguntar todo eso, pues pregúntalo, ¿no? Bueno, pues eso, pues nos vamos ya a la entrevista. Bueno, pues sin más dilación, tenemos los bolígrafos preparados, los papeles también para tomar nota y para preguntar, pero no voy a ser yo el primero que pregunte, sino como cada semana Luis Alberto Iglesias desde Value School. Luigi. Bien, Carlos, coméntanos acerca de algo que pasa no infrecuentemente en los fondos de las gestoras Value, y sé que ha pasado en Cobas, y por eso te pregunto a ti por esto, que las OPAs, es decir, las ofertas de adquisición de las compañías que llevéis en cartera, vamos, os fastidien un poquito el dato de revalorización potencial del fondo, porque muchas veces sucede de forma muy inmediata y a veces por menos del valor que penséis que puede llegar a alcanzar la compañía. Pero oye, siendo una oferta de compra de vuestras acciones que os parezca razonable, a veces no tenéis más remedio que venderlas, ¿no? Y sacrificar ese porcentaje extra que pensáis que la compañía puede tener, bueno, y destinar ese dinero que recibís pues a la siguiente que estaba en el banquillo calentando para salir, ¿verdad? Esto os pasa con frecuencia, y coméntanos pues una o dos de las últimas compañías opadas que han hecho que ese potencial pues bueno, pues tarde quizá un poquito más, o bueno, coméntanos el efecto que puede tener ese potencial de revalorización.
Bueno, efectivamente las OPAs son operaciones que se pueden producir de forma más o menos frecuente, sobre todo cuando tienes carteras infravaloradas. Como ¿no? la vuestra. Como la nuestra y en entornos como el actual, que además, pues como bien ha comentado Luis Pera al principio, pues tenemos un potencial de revalorización tan amplio, ¿no? Pues no siempre se pueden tener este tipo de diferenciales entre lo que es el valor objetivo de la cartera y el valor actual, ¿no? Y ahora pues es cierto que estamos en un periodo que gracias por un lado a las caídas que hubo en los mercados en el año 2020 con toda la pandemia, que hubo compañías y sectores que se quedaron pues evidentemente atrás en cuanto a la recuperación que vino a posteriori en los mercados, y luego también pues lo que hemos comentado también muchas veces en el sector energético, especialmente petróleo y gas, pues con esa crisis de oferta que nosotros venimos hablando desde hace 5 años, pues evidentemente ha habido compañías que se han quedado atrás y que todavía tienen margen, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, es decir, cuando hay compañías que el mercado no valora, pues lo que suele suceder es que vengan este tipo de operaciones de adquisición, ¿no? En los últimos años hemos tenido varias compañías en las que se ha producido este efecto. En algunos casos más nos ha gustado más y en otros casos menos. Por ejemplo, pues en el caso de TK y LNG en su momento, que era una posición importante, pues no nos gustó porque además estuvimos forzados a vender una compañía que sabíamos que valía más y tuvimos que hacerlo incluso antes de todo el ciclo bueno que vino a partir del 21-22 con la subida tan importante, especialmente pues gas natural licuado, etcétera. Y entonces pues hay casos que te suceden como este, que no consigues hacer pues obtener las rentabilidades que te hubieran gustado en base al valor objetivo que tú tenías marcado a la compañía, y luego otros donde sí se producen pues efectos positivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el más reciente de hace un mes aproximadamente ha sido la compañía Exmar, que es una compañía también del sector de petróleo y gas, en la cual pues nos han ofrecido un precio muy parecido a lo que nosotros teníamos valorado, con lo cual hemos optado por acudir a esta OPA, y evidentemente pues eso se detrae en una rentabilidad para el fondo más rápido de lo que a veces tienes que esperar a que el valor alcance, o sea, digamos que los precios de las compañías alcancen el valor que tú tienes, ¿no? Y luego hay otras que tenemos ahí, por ejemplo, Semapa y Gaslock, son dos compañías, de hecho Gaslock la comentamos en la nota de inversión y Semapa lo comentamos el año pasado, son compañías las cuales han recibido el interés de accionistas por sacarlas del mercado, como por ejemplo en el caso de Semapa y en esta OPA de Gaslock, pero nosotros consideramos que el precio que ofrecen no es el adecuado y por eso estamos, pues no hemos acudido, ¿no? Y pues la negociación en ese sentido seguirá. Con lo cual al final las OPAs es un detalle de si tienes muchas es porque tienes una cartera infravalorada. Muy bien. Carlos, comentáis en vuestra última carta trimestral que bueno, vuestros fondos llevan 2 años de descorrelación con respecto a los mercados, es decir, hemos vivido 2 años de turbulencias, especialmente la del año 2022, donde básicamente ha caído absolutamente todo, por no decir todo, combinación incluso de renta fija y renta variable, lo cual se ve en pocas ocasiones, pero bueno, ha sido un año muy bueno para vuestros fondos. En el año 2021 pasó algo parecido, y tanto es así que destacáis en vuestra carta que vuestra cartera internacional en cuanto a valor objetivo está en máximos históricos. Vosotros, vuestro potencial de revalorización lo estimáis en el 142%, es decir, que digamos que es una cartera con gran potencial por delante. ¿Cómo veis este año 2023 o cómo lo estáis viendo? Es decir, hay gestores que dicen que digamos que lo mejor para el value está por venir, a pesar de que han sido 2 años muy buenos para gestores value. Estamos al comienzo. ¿Qué opinas al respecto? Pues que estamos alineados con esa visión. O sea, es decir, al final han sido unos años que evidentemente para el value investing han sido peores que para compañías consideradas de crecimiento, distintos factores, pero bueno, muchos de ellos eran determinados sectores que no son tan atractivos para los inversores habitualmente, pues han estado digamos aletargados o dormidos, y ahora pues en estos últimos 2 años se ha visto como esos sectores pues había valor en ellos y están obteniendo rentabilidades que los otros pues compañías más de crecimiento, tecnológicas, etcétera, no están obteniendo, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo vemos? Pues evidentemente no tenemos la bola de cristal, no sabemos qué va a pasar a corto plazo, pero sí tenemos muy claro que con un potencial de revalorización y, digamos, la viceversa, el margen de seguridad tan amplio que hay en las valoraciones de las compañías que tenemos en cartera, solo pueden suceder buenas noticias. Es decir, que puede tardar un mes, puede tardar 3 meses, puede tardar un año, puede tardar 18 meses. Los plazos, evidentemente, no dependen de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es trabajar por hacer crecer esa curva, ese valor objetivo que comentabas, que está en máximos, y eso es lo que ha hecho el equipo de inversión en estos meses, no solo de 2023, sino también en el 22
22 y en el 21, que incluso con revalorizaciones positivas lo que tienes que hacer es seguir trabajando para que aumente esa diferencia entre el valor objetivo y el valor real, ¿no? El valor actual. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hemos hecho? No hemos rotado mucho las carteras en nombres, que eso es algo que hemos venido contando ya en estos últimos trimestres, porque realmente las compañías que tenemos en cartera siguen teniendo un potencial muy interesante y además las conocemos muy bien porque son compañías que llevan en cartera 4 o 5 años prácticamente todas, sobre todo las más importantes, y las nuevas que han ido entrando es porque realmente tienen un precio objetivo que mejora todo aquello que tenemos en cartera. Han entrado pocas porque es difícil mejorar lo que tenemos. Entonces, esas que han ido entrando, evidentemente, pues compañías como por ejemplo 3R Petroleum brasileña y otras que también están un poco en el radar dentro del sector energético, hemos reducido algunas que han hecho muy bien y hemos entrado en otras que habían caído y aprovechar ese timing, digamos. Y luego, por otro lado, pues compañías de sectores pues como el de automóviles, compañías asiáticas, también en Brasil hemos encontrado algunos negocios interesantes. No puedo desgranar mucho de lo que es los cambios que hemos hecho en el primer trimestre de este año, porque publicaremos en junio, bueno, a finales de julio, en el semestral del año, pues los cambios que hemos hecho, pero sí adelantar que de momento pues no ha habido grandes cambios en la cartera. Destacáis técnicas reunidas en la nota. Sí. Además, destacáis porque hay una ampliación de capital. Esto siempre hay inversores que no les termina de gustar mucho, pero vosotros habéis confiado en la dirección. Cuéntanos. Llevamos confiando en la dirección muchos años, no solo en la época de Cobas. El equipo de inversión, con Francisco García Paramesa a la cabeza en todos estos años, ha sido una compañía que siempre hemos tenido en el radar. Momentos que ha estado más barata, momentos que ha estado más cara, pero desde luego es una compañía en que el equipo directivo siempre nos ha dado mucha confianza. A partir de ahí es un buen negocio que ha estado lastrado en los últimos años por distintos problemas más, digamos, del sector, como he comentado antes, de esa crisis de oferta y falta de inversión, en el cual, pues, evidentemente, una compañía que se dedica a hacer proyectos pues de petróleo, de gas, de las tuberías, etcétera, pues evidentemente ha tenido menos posibilidades en el pasado de poder ir a proyectos grandes que le reportaran beneficios importantes. ¿Qué ha sucedido en este caso? Pues que está ahora mismo en un superciclo que puede darse en el tema de nuevos proyectos, especialmente en los países en los países árabes, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, que al final hay unos proyectos de grandes cantidades de dinero en estos años venideros y la posición de la compañía tenía que ser más fuerte de cara a los clientes, futuros clientes, y también de cara a los propios bancos que en un momento dado tienen que avalar o dar una financiación a la compañía, pues que vean que esa situación es positiva. La compañía, sin hacer esto, hubiera tenido posiciones, sin hacer esta ampliación de capital, hubiera tenido opciones de ganar contratos, por supuesto. De hecho, pues una semana después de haber anunciado la ampliación ya obtuvo un contrato de 1.000 millones en Alemania. Es decir, que en ese sentido simplemente es reforzar el balance de la compañía, reforzar esa imagen que tiene Técnicas Reunidas en el mundo, que es bastante positiva. Sus ingenieros son muy reconocidos por las grandes compañías de petróleo y gas, y en ese sentido pues creemos que evidentemente hemos acudido en este sentido a apoyar esta situación de ampliación de capital, porque realmente es una compañía que va a generar valor en los próximos años, y además que puede que no tarde tanto el mercado en reconocer este valor que nosotros venimos viendo ya desde que empezó Cobas, o sea, desde el año 2017. Sí, porque esta ha sido de las que ha sufrido mucho en los últimos... O sea, Técnicas Reunidas es de los valores españoles que más sí, no solo castigados, con muchos comentarios, con mucho sub y baja. La gráfica del valor en los últimos 5 años es muy dura. Es verdad que ahora lleva 3 años, bueno, no tanto 3, quizás desde que ya se acabó el COVID, un par de años ya como más estabilizado y con mucho comentario de que debería ir para arriba, pero no acaba de coger tracción el mercado. ¿Por qué en este caso y en general, no sé si se pueden aplicar algunas de las enseñanzas de Técnicas Reunidas a otro tipo de casos, por qué le cuesta tanto o por qué tiene que acudir incluso a mecanismos como una ampliación de capital que suelen rehuirlo las compañías, porque, bueno, otras cosas diluyen la propiedad de los accionistas? Porque lo has planteado casi, no sé, claro, habría que tener aquí a alguien de la dirección de Técnicas Reunidas, pero como una especie de necesidad para que el mercado, incluso los clientes, se quiten la preocupación, la mosca detrás de la oreja. Bueno, eso sucede, ¿no? Mira, el otro día además lo comentábamos internamente, al final las ampliaciones de capital en sí no tienen por qué ser malas. O
Es decir, que muchas veces si tienes detrás un proyecto interesante, ya no digo en una compañía cotizada, en cualquier empresa, si realmente tienes una perspectiva y unas expectativas muy positivas de que el negocio puede ir bien, pues oye, si tú amplías y tienes más dinero, pues te dará la posibilidad de apalancarte para obtener beneficios a futuro, ¿no? A nivel negocios, ya, a nivel pues una SA, una SL, o en este caso pues una compañía cotizada, que evidentemente son cantidades mucho más importantes. Partiendo de esa base, pues en este caso lo que nosotros consideramos es que es un plus para que la compañía alcance esos objetivos que nosotros ya veíamos que podía alcanzar, pero en este caso van a estar reforzados. Efectivamente, el mercado al final pues tienen competidores también, Técnicas Reunidas, no está sola en el mercado, con lo cual para poder competir en esos contratos, pues que estamos hablando de contratos de 5.000 millones de euros en muchos casos, de dólares, pues tienes que estar en las mejores condiciones posibles, y el equipo directivo ha decidido o ha considerado que esta es la mejor forma de hacerlo. Y a nosotros nos parece que es razonable. Entonces hemos dicho que adelante con ello y que les apoyamos, ¿no? Ha habido otros casos, ¿no? Evidentemente luego hay otras necesidades de compañías que hacen ampliaciones de capital porque la situación no es buena. Eso es otro asunto, pero que realmente no vemos que en este caso sea así. Y luego respecto a la cotización de la compañía, pues esto pasa muchas veces en buenos negocios. Yo recuerdo hace ya muchos años en Bestinver, pues compañías como CAF, que era muy aburrida, se tiraba, pues no sé, años prácticamente sin hacer nada, y de repente en un año te multiplicaba por 2 o por 3. El EGNOR, que es otra compañía que tenemos en nuestra cartera ibérica, pues es otro caso similar. No parece que termina de hacer nada, pero es una compañía que si la ves, cada 8 o 10 años te dobla de repente. Es decir, que son negocios pues quizás que el mercado no tiene tanto atractivo, como comentaba antes, ¿no? Al final no ha sido atractivo el mundo de la inversión en petróleo y gas, de las refinerías, de los proyectos un poco que había, estaba pues todo más vinculado a pues hacia la energía verde. En definitiva, no era atractivo, no era sexy para el mercado invertir en este tipo de negocios, y por eso también puede venir explicada la cotización que ha sufrido en estos años, ¿no? Vosotros lleváis muchísimo tiempo advirtiendo lo que iba a pasar con el tema de la inflación como consecuencia de los política ultra expansiva de los bancos centrales. Ya sabemos todos que vosotros no os dedicáis a analizar mercado, que os dedicáis a comprar empresas, etcétera, pero sí es cierto que ahora en el mercado se está empezando a descontar un cambio en la política monetaria de los bancos centrales. Digamos que ese combate por la inflación, debido a las turbulencias que ha atravesado el sistema financiero, especialmente en Estados Unidos y también en Europa, que ha habido ha habido un rescate en Estados Unidos bastante sustancial, garantizando depósitos a bancos medianos, y aquí en Europa un gigante suizo también, que ha necesitado apoyo por tierra, mar y aire para evitar una quiebra sistémica. Todo esto apunta a que los bancos centrales van a dejar a levantar el pie del acelerador de subida de tipos, con todo lo que ello puede suponer, y también se habla de recesión. Con respecto, y enganchándolo con vuestra cartera, entiendo que en ningún caso no tenéis ningún tipo de preocupación por cómo puede afectar a vuestros activos, porque los fundamentales siguen siendo sólidos, pero ¿veis con preocupación que no se combata con la misma intensidad que merece la inflación? Lo digo porque vosotros lo lleváis advirtiendo desde hace mucho tiempo, que esto iba a pasar, y la inmensa mayoría de analistas, periodistas y pues ya no digamos políticos decían que la inflación nunca iba a suceder, ¿no? Y cuando empecé a suceder, que iba a ser muy poquito. Sí, que iba a durar poco. Sí. O sea, ¿os podría afectar de alguna forma esa reversión, otra vez volver a tipos bajos a vuestra cartera? Porque eso de una u otra forma acaba afectando al value. A ver, realmente no sé si podemos plantear el escenario, podría darse, ¿no? Es decir, que al final de repente, pues a nivel de decisiones de los bancos centrales tomen decisiones de volver a tipos bajos porque la economía, por lo que sea, en esa recesión que tenemos a las puertas o que ya se está produciendo en algunas economías, pues evidentemente hagan que sea necesario incentivarlas o motivarlas de alguna forma con esas bajadas de tipos, pero va a ser muy difícil que se produzca. Nosotros el escenario, que evidentemente no nos fijamos tanto en el macro, como bien sabéis, a la hora de invertir, pero el escenario que planteamos para los próximos años es de tener tipos pues en el 5, en el 6%, en el 4%, al final te quedarás en una media del 4%,
pero que vamos a ir hacia eso. Es imposible no purgar los excesos que se han hecho en estos últimos 20 años con esas políticas monetarias tan expansivas. Hay que hacerlo de alguna manera. Y entonces la inflación va a seguir creciendo. Ese 5 o 6% de media de inflación lo tienes que combatir con tipos al 5 o el 6. Que puede eso puntualmente haber, como ha habido noticias, que bueno, baja un poquito el índice, etcétera, tal, pero luego si te fijas en la subyacente sigue estando en el 11, en el 10, en el 8, seguimos estando en niveles muy altos. Con lo cual sí que probablemente pues los bancos centrales a lo mejor aminoren un poquito ese ritmo de subida que estaba siendo pues de forma quizás más fuerte, más intensa, pero yo creo que no hay, vamos, nosotros desde luego lo que contemplamos es que se van a mantener en estos límites, ¿no? De, oye, el 4, el 5, el 6, que probablemente tengamos, no sé si una década, pero muchos años con estos tipos. De hecho, ojo a la predicción que acaba de hacer, ¿eh? No, es que viniendo para aquí, preparando un poco el programa, estaba revisando lo que había sucedido en épocas pasadas, que no tiene por qué reproducirse, pero sí es cierto que durante la anterior crisis inflacionaria de los años 70 hubo un momento en el que también se levantó el pie del acelerador. La inflación volvió a subir y después vino la gran subida de tipos para intentar combatirlo, ¿no? O sea que esos fundamentales son importantes. Pero vosotros, y le doy la vuelta a la pregunta, ¿seguís teniendo una elevada exposición en vuestras carteras a petróleo y gas? Que llama la atención por dos cosas. El primero, porque el sector del petróleo y gas ha registrado, especialmente algunas empresas, fuertes subidas y revalorizaciones en los últimos años, cosa que vosotros también anticipabais desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, ¿seguís viendo valor ahí? Y ahora mi pregunta, incluso en un entorno recesivo donde la demanda de petróleo y gas, lo lógico y razonable es que se retraiga, siga habiendo tanta desequilibrio, tanta diferencia entre oferta y demanda como para que se siga viendo fuerte valor en algunas empresas de ese sector, incluso en un entorno recesivo. Seguimos viendo valor, sin duda. Además, un poco unido a la pregunta anterior, nosotros las carteras consideramos que estamos protegidos a entornos de tipos de interés altos, inflación alta o incluso si bajan. ¿Por qué? Tenemos un 40% de nuestras compañías que están vinculadas al sector energético, entre distintas compañías que tienen, digamos, el acceso directo a la materia prima o directamente pues compañías relacionadas con el sector, ya sea pues compañías como Técnicas Reunidas que hemos mencionado antes o compañías de transporte. Ese 40% estamos convencidos de que nos va a proteger ante cualquiera de los dos escenarios. ¿Por qué? Pues porque al final, aunque entremos en un entorno de recesión, que evidentemente puede hacer que esa demanda caiga de petróleo, etcétera, y que el precio del barril caiga, seguimos estando en un precio del barril bastante elevado respecto al que nosotros utilizamos en nuestras valoraciones, por un lado. Por otro lado, el mundo crece. Es decir, que tampoco nos tenemos que centrar ni mirarnos solo el ombligo de, oye, qué mal nos va a los europeos o qué mal nos va a los americanos, si pues vemos que a lo mejor en Indonesia, en China, en Tailandia, en fin, en toda esta parte del sudeste asiático que tiene crecimientos muy importantes, la India, van a seguir consumiendo. Y además ellos van a tener una necesidad de consumo de energía muy, digamos, apremiante en los próximos 20-30 años. Y eso solo se puede cubrir con nueva inversión. Con lo cual, todas estas compañías, independientemente de que entremos en un momento de recesión o que la demanda pueda caer puntualmente, las compañías van a poder trasladar luego más adelante pues por esa necesidad que va a existir en el mundo en ese crecimiento, pues no sé si en vez de 102 barriles de petróleo, 102 millones, perdón, de barriles de petróleo, pues nos pongamos en 110 millones dentro de 5 o de 10 años. No lo sabemos, es decir, eso al final también dependerá un poco de cómo evolucione todo, pero es cierto que a veces tenemos que no mirarnos solo el ombligo pensando que la recesión económica que vamos a sufrir a lo mejor en determinados países que hemos hecho a lo mejor algunos excesos en estos últimos años, va a aplicar a todo el mundo igual. De hecho, el mundo va a seguir creciendo por tasas de encima del 2%, los datos que han salido recientemente al respecto, y es algo que ha venido siempre sucediendo. Es decir, que lo hemos visto siempre históricamente cómo se ha producido eso. Que cuando hay una crisis, a lo mejor en los países de nuestro entorno, luego sí que tienes en el mundo crecimiento y las compañías ganan dinero, y eso al final se traslada en las cotizaciones de las mismas en algún momento. Carlos, un inversor particular que decida indexarse y bueno, pues comprar una cartera de fondos indexados diversificada, su exposición al riesgo es al riesgo del mercado y su cartera va a caer lo que caigan esos índices en particular y más o menos, ¿no? Pero en Cobas, ya que es una cartera gestionada de forma activa, acabas de aludir un poco a ello. ¿Cuál es vuestra gestión del riesgo? O sea, ¿cómo cabe pensar que un inversor que esté con Cobas en alguno, por ejemplo, la cartera internacional, pueda estar mejor protegido de alguna forma frente a esa posible recesión
debido al tipo de compañías en que estáis invertidos y qué las hace especiales para que, si la tenemos y es una recesión de alcance mundial, en la cartera internacional, por ejemplo, vayáis a sufrir unas caídas menores o, bueno, ojalá incluso hasta subidas netas, ¿no? Sin duda es muy importante cómo eliges los activos en los que inviertes, y eso yo creo que es la ventaja de la gestión activa respecto a esa gestión indexada. Que al final, pues en la gestión indexada, si estás en una época muy positiva de los mercados, como hay pues décadas donde los mercados suben porque sí, entre comillas, pues bueno, ahí ganarás dinero y tendrás comisiones más bajas, y evidentemente pues es una forma de invertir que es perfectamente válida, y sobre todo cuando no tienes a alguien de referencia o no tienes claro a quién poder confiar tu dinero dentro de lo que son los gestores, digamos, dentro de gestión activa, ¿no? O sea, pues es una alternativa muy buena, ¿no? Mejor que tener el dinero parado en el banco, seguro. Yo por lo menos lo pienso así. A partir de ahí, en épocas más complicadas, pues cobra mucha importancia cómo eliges las compañías y qué características tienen. Nosotros siempre lo que hemos buscado es que sean negocios que se protejan bien, pues por ejemplo, en este caso estamos hablando de la inflación, negocios que tengan equipos directivos, que tengan intereses también porque esa compañía vaya bien en el futuro, ya sea porque sean propios accionistas o porque la familia tenga un grado de control importante de la compañía. Es decir, que buscamos siempre tener un grupo de compañías donde siempre hay un alineamiento entre el equipo directivo y los inversores, que en este caso pues el inversor puede ser el propio Cobas o cualquiera de los inversores particulares que está a través de los fondos en sus acciones. Y luego, pues evidentemente, compañías que tengan deuda baja o que no tengan, porque es una buena forma de cubrirte ante subidas de tipos. Evidentemente hay negocios que necesitan tener deuda para funcionar, pero si la gestionan bien, pues es algo que hay que también saber comprender. Y al final, pues con 3 o 4 reglas muy sencillas, que yo creo que cualquiera de nosotros lo haríamos en nuestra casa, pues cuando te viene un momento malo, pues dices, oye, ¿cómo me defiendo mejor? Pues si sé que este activo me va a dar unos rendimientos mejores, imaginaros, pues yo tengo un piso en la calle Serrano de Madrid, evidentemente, pues ese activo me va a defender mejor que a lo mejor un piso en una nueva promoción a las afueras de Madrid, que hay pues 300 iguales, ¿no? Pues evidentemente todo este tipo de decisiones, para que lo entienda la gente, es lo que hace que un equipo de inversión en una cartera pues puedas tener compañías que te protejan ante situaciones de recesión. Que Dios quiera, como bien dices, que oye, pues cuando se produzca esto, pues que un recorte del mercado, pues habrá compañías que no te arrastren a ello y tú puedas tener rentabilidades positivas, que sucedió el año pasado, en 2022. 2022 fue un año muy malo para los mercados, y nuestro fondo al final acabó el año con un 10% de rentabilidad, cuando los índices pues en general cayeron un 15, un 20, ¿no? O sea, que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero bueno, es un trabajo de muchas horas y evidentemente también pues no siempre aciertas. También a veces pues hay compañías que pensabas que iban a hacer una cosa y luego pues hacen otra. Y a corto plazo es evidente que puede haber caídas, y eso es algo que es normal, porque eso es el mercado, hay volatilidad y eso es así, pero lo importante es tener claro que esos negocios te defienden, y en eso estamos convencidos. Pero aquí, en este trabajo arduo, difícil, sesudo, de muchas horas y mucho tiempo que ocupa al equipo de análisis, hasta ahora cada 3 meses, pues los partícipes, los que curioseamos, los periodistas, pues teníamos ahí un informe en el que veíamos las principales posiciones y tal, y cada 3 meses teníamos esa información. Y ahora que la ley nos permite presentar solo 2, pues no tenemos esa información cada 3 meses, sino cada 6. Y además nos decís en Cobas que estupendo, y que no nos vais a dar esa información. Pero bueno, pero Carlos, ¿pero esto qué es? Sabía yo que esta pregunta iba a salir por algún lado. Pues a ver, básicamente es defender los intereses de los partícipes. Nosotros históricamente, pues desde la época del equipo de Francisco García Parames en Bestinver, hemos visto cómo de forma repetitiva, una vez que se publicaban las carteras, se copiaban las carteras en España al equipo inversor de Bestinver. Y al final eso te perjudica. ¿Por qué? Pues básicamente no te perjudica cuando ya tienes una posición construida. Es decir, a nosotros ahora en una compañía como Golar o una compañía como Técnicas Reunidas, o que ya tienes tu posición hecha de mucho tiempo, pues que alguien en el mercado compre no te va a hacer nada, porque tú ya has podido crear tu posición. Hasta los beneficios. Yo a veces he pensado que hasta los beneficia. Quiero decir, un value con mucho historial construye una posición
y cuando lo dice, de repente una compañía que a lo mejor nadie estaba mirando o que estaba fuera del radar de buena parte del mercado, de repente hay gente que dice, oye, que si la tiene a lo mejor es por algo, y de repente eso hace que el mercado le reconozca. Claro, que reconozca ese valor que estáis mirando. Pero ahí estás, por un lado, beneficiarás a los partícipes de ese fondo, pero a los de Cobas, si por ejemplo tú publicas en el 31 de marzo que estás construyendo alguna posición nueva y no te ha dado tiempo a comprar toda la posición que tú quieres, igual has podido construir, pues no sé, medio punto de la cartera y lo que quieres es llegar a un 2%, y estas construcciones, esto no se hace de la noche a la mañana cuando tú quieres comprar una compañía, sobre todo cuando no son grandes compañías que tengan capitalización bursátil muy amplia. Es decir, cuando son pequeños negocios tienes que ir buscando con mucho tiento a quién le compras, tampoco puedes llegar y comprar a mansalva porque enseguida disparas el precio. No puedes colgar el cartel de se compra porque entonces disparas todas las Incluso semanas. Tampoco puedes decir, oye, pues voy a comprar mañana un 1% de golpe, o haces un bloque, tal. O sea, eso tiene su dificultad, no es tan sencillo como a priori podría parecer, ¿no? Entonces ahí nosotros creemos que nos permite, de alguna manera, con estos 6 meses que permite ahora la ley, la normativa de CNMV en cuanto a la publicación de las carteras, pues trabajar de una forma más cómoda en esa construcción de nuevas posiciones, que al final se va a ver beneficiado los partícipes por la rentabilidad que obtienen los fondos. Además, nosotros siempre que construimos posiciones es para hacerlo a largo plazo, con lo cual tampoco es que vayamos a hacer ninguna operación rara de un mes a otro y que no se vea, no es nuestra forma de trabajar, con lo cual en ese sentido la transparencia sigue siendo absoluta. Si hay cosas relevantes que se puedan comentar, aunque no hayamos publicado el informe trimestral, lo haremos. De hecho, ahora que en unos días es la conferencia anual, pues los datos que vamos a dar de los principales bloques de cartera estarán pues en torno, digamos, estarán al primer trimestre de este año, que no nos importa dar pues los bloques como han evolucionado, pero tampoco queremos hablar de compañías concretas en cuanto a sobre todo a las novedades. Por eso mismo que os digo, por proteger un poco pues también nuestra propiedad intelectual. Además, no somos los únicos value que piensan de esta manera. Y yo creo que es algo que a la larga será beneficioso para nuestros partidos. Y no tenéis ningún partícipe que se haya quejado y haya dicho, oye, no, yo quiero seguir viendo ahí, quiero Hay ver de dónde todo, están. pero ¿dónde te están? diría que tenemos también muchos que lo agradecen, Los que son de toda la vida y nos conocen, les gusta este tipo de cosas. Tengo a Manolo que está deseando entrar en el debate, pero has dicho algo y me he quedado, me lo he apuntado aquí, coméntalo. Estáis a punto de celebrar la conferencia con inversores. Sí, el jueves 11. Jueves 11, vamos a dar todos los datos, lo vamos a colgar en internet para aquellos que todavía no lo hayan Exacto, a las 6 de la tarde en el Auditorio Duques de Pastrana en Madrid. También se va a poder seguir online el evento bajo registro, pero bueno, también invito a todos los oyentes y televidentes que puedan, pues que les interese hacerlo. Y nada, será pues una conferencia como hacemos habitualmente, en la que el equipo de inversión repase las principales cifras y hablaremos también de la cartera. Pues yo creo que también tenemos la suerte que ya este año puede venir nuestro compañero Min Kun Chan desde Asia, que no ha podido todos estos años por el tema del COVID, y también participará y comentará pues novedades que tenemos en la cartera asiática, que también hay algunas compañías pues que merece la pena escuchar, que son novedosas. Y bueno, pues es un poco el repaso de siempre, y por supuesto luego las preguntas de todos nuestros partícipes. Nos han llegado ya muchas vía telemática, vía pues por email, etcétera, y nada, estaremos encantados también de recibir a quien quiera asistir. Jueves 11 a las 6 de la tarde en el Auditorio Duques de Pastrana, en la calle Paseo de la Habana, Paseo de la Habana, arriba del todo, sí. Ya. Bueno, pues hay que... Y online. Sí, a través de nuestra web, el que quiera registrarse sin ningún problema lo puede hacer. Venga, al fregado. No, a ver, yo es que sé que esto genera polémica, porque es cierto que algunas gestoras que han decidido, aprovechando el cambio en la normativa de no publicar cada 3 meses, sino cada 6, pues hay algunos partícipes en el ecosistema inversor tuitero, pues hay gente, poca gente a favor y mucha en contra. Yo soy de los que estoy a favor, porque yo creo que eso es bueno para los partícipes. Comentabas, Carlos, la propiedad intelectual. La mejor forma de proteger la propiedad intelectual es no difundirla. La fórmula Coca-Cola, ¿no? Sigue siendo un secreto. Hay imitaciones, pero no es exacta la fórmula, ¿no? Si quieres tener tu idea a buen resguardo, no la difundas, ¿no? Y yo creo que esto, en última instancia, es bueno para los partícipes. Yo lo que sí soy partidario es de que esa información, es que desde mi punto de vista esa información debería ser únicamente pública para los partícipes, no para todo el mundo. Esa es mi opinión.
Pero bueno, el hecho de que se permita cada 6 meses y no cada 3, pues digamos que deja más margen a los gestores para, como bien has comentado, que podáis construir vuestras carteras sin que el anuncio de una determinada toma de posición en una compañía pues no genere subidas inesperadas que lógicamente hagan perder rentabilidad. Habrá muchos que digan, no, pero se pierde transparencia. Bueno, pues es que la transparencia es algo relativo desde mi punto de vista. O sea, si se publica cada 6 meses, la cuestión es que se publica. Y fíjate además una cosa, en tema de transparencia, al final también tened en cuenta que nosotros como gestora no invertimos a corto plazo, es decir, que se va a saber que se ha invertido en esa compañía. ¿Por qué? Porque las posiciones que construimos son siempre a años vista. De alguna forma nunca va a ser algo que no vaya a llegar la información, simplemente es un tema de tiempos. Es un tema de tiempos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, muchas veces, no solo ahora, históricamente el equipo de inversión, pues a lo mejor si justamente estamos a 25 de marzo, pues en vez de a lo mejor comprar acciones de una compañía el 25 de marzo, se esperan al 3 de abril. Porque así no sale en la foto del 31 de marzo y te puede permitir ese encaje. ¿Qué sucede? Que a lo mejor en esos 8 días, simplemente por esta cosa, pues ha habido un 10 o un 15% de subida de la compañía. Y Carlos, te has quedado ahí con ganas, ¿no? 6 meses, ¿lo consideráis que es un tiempo razonable como para pero que ideal sería incluso más? Probablemente, si le preguntas, yo también soy si le preguntas al equipo de inversión... Un año mínimo. Si le preguntas... Yo para mí igual, a nivel de relación con inversores, me costaría más luego para trabajar, ¿no? Pero ya te digo que al equipo de inversión, al equipo, sin duda que le... Vamos, cuantos más tiempo, mejor. Bueno, pues yo lo que no quiero es que pase mucho tiempo para volverte a ver por aquí o alguien de tu equipo. Si queréis ahora a la vuelta de la conferencia con inversores, pues os pasáis por aquí, también nos contáis qué tal os ha ido o cuáles han sido las principales dudas que os han planteado vuestros Estupendo, inversores. encantados de hacerlo. Carlos, como siempre, un placerazo tenerte aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Igualmente. Aprendemos mucho contigo, como siempre. Muchas gracias. A vosotros. Nos vamos ya a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Letras del Tesoro, depósitos. Si eres de los que siempre quiere más para tus ahorros, escucha. Nuevo fondo de inversión a vencimiento Santa Lucía Renta Fija 2024. El producto que estabas buscando para beneficiarte de las altas rentabilidades de la renta fija. Entra en santaluciaam.es y contrata online. Santa Lucía AM. ¿Sabes ahorrar? Sabemos invertir. Bueno, ¿qué de temas nos ha estado dejando sobre la mesa Carlos? El último, un poco más polémico. Yo no sé, Domingo, no te has pronunciado finalmente. No, yo a mí... O sea, el de las cartas cripta. A mí me parece bien que los plazos... No es que me parezca bien que los plazos sean más largos, es que yo creo que deberían ser... No sé, quizás con un límite. Venga, un año, no por nada, sino porque parece que es que luego la gente se pone muy nerviosa. O sea, yo por mí no les obligaría a nada, pero venga, conociendo cómo es la naturaleza del público, ponles un año. Pero menos que eso, oye, que cada gestora establezca los límites y los plazos que quiera. Y si a un inversor no le gusta, pongamos que hay un partícipe y dice, es que a mí me gustaría que mi gestora me enseñase su posición cada mes. Oiga, pues búsquese usted otra. Que no pasa nada. Quiero decir que la gestora, igual que publica otro tipo de variables, pues que diga, oiga, aquí patrimonio invertido, partícipe no sé qué, y cada cuánto tiempo publicamos la carta, y al que no le guste, pues que no esté en esa gestora y que se busque otra, que tampoco pasa nada. Y intuyo que efectivamente a los gestores value tradicionales no les gusta mucho porque efectivamente, sobre todo en las posiciones que están construyendo, eso es un peligro. Es muy delicado. Pero fíjate que yo en las ya construidas creo que en ocasiones les puede venir hasta bien que se sepa. Lo que pasa es que, claro, si ellos quieren que haya una posición que se sepa, tienen muchos medios de decirlo. De hecho, él lo decía, no, si hay una noticia, o sea, en un momento dado, si tú quieres que por alguna razón que se sepa que tú estás en una compañía, lo dices y ya está. Pero la que no quieres que se sepa, precisamente porque estás construyendo, cuanto más tiempo te den, pues mejor para el partícipe. Fíjate, me gustaría señalar que de las compañías, de los gestores value españoles y de los más conocidos, Cobas creo que es de las que más información regularmente envía a sus partícipes. Tienen una newsletter, la carta trimestral hasta ahora, tienen un canal de YouTube muy activo con un montón de vídeos donde la gente de relación con inversores explica los temas de actualidad y que más interesan a los partícipes. En fin, lo que los partícipes no van a leer son esos comentarios trimestrales más extensos,
beneficios, o la información que se envía a la CNMV, donde está todo el desglose de operaciones comparando un semestre, en este caso, con el anterior, con el precedente, pero vamos, que yo creo que eso no va a ser razón para que la compañía, la gestora, deje de informar regularmente, como lo hace, sobre la marcha de las carteras y las posiciones, digamos, principales, porque es que lo hacen muy bien, lo hacen continuamente y es que, además, es que es muy instructivo, se aprende un montón. Hombre, y aquí vienen y nos cuentan sus tesis, claro. Pero claro, en esto de la... Por eso yo creo que sí que hay debate, porque claro, yo creo que muchos oyentes nos podrían comentar, y con razón, pero chicos, que lleváis 5 años diciéndonos que no invirtamos en nada que no sepamos qué es. Oye, que mínimo que saber cuáles son las posiciones en cartera de una compañía cuando, o sea, o de un fondo cuando queremos invertir en él, ¿no? Bueno, pero también os digo, cuando uno va a la CNMV y ve esos PDFs que además no tienen ninguna maquetación especial, eso es para los muy cafeteros, y me parece fenomenal que tenga mucha demanda entre la gente que más sabe de inversión, pero en la comunidad, por ejemplo, que sigue a Value School, es que me consta que el grueso del inversor particular no acude a esos documentos, mucho más de cumplimiento con el regulador, para informarse, sino a lo que estoy comentando, los materiales mucho más didácticos y agradables, como YouTube, los PDFs, la newsletter, los podcasts con el propio Francisco García Paramés, que son tremendamente educativos. Y aprovecho, véanse la conferencia con los inversores cuando se celebre en la fecha que nos ha comentado, porque se aprende muchísimo. Pero es que además, siguiendo con lo que estás comentando, Luigi, es que también la mayoría de inversores particulares ni siquiera se meten a escudriñar las compañías en las que están invertidas las carteras. O sea, una cosa es conocer al gestor en profundidad. Sí, pero tienes que conocer un poco, al menos el historial, en qué compañías, las 2-3 principales posiciones, yo creo que sí, que está bien saberlas. No te lo da lo que he hecho en el último trimestre. Claro. O sea, yo animo mucho, incluso lo hacemos con los alumnos que nos preguntan, a que echen un vistazo a las conferencias de años anteriores, que echen un vistazo a cómo han ido evolucionando las carteras, que miren incluso un poco las estadísticas, pues eso, de cuánto cambian las carteras, de cuánta rotación hay, qué sectores les han ido gustando más o menos a lo largo del tiempo, si se han subido más a las modas, menos, e incluso pues pueden echar un vistazo y decir, oye, hace un año en qué compañías estaba esta gestora, ahora mismo en qué compañía está, cómo ha evolucionado en los últimos 12 meses y qué tipo de empresas le gustan. Eso, que es el conocimiento del gestor, te lo da igual la posición de hace 6 meses que la actual, y no le estás destrozando lo que nos estaba contando Carlos, lo que ocurrió la semana pasada, o si están construyendo una posición. Y fijaos, perdona Manu, lo que tú tienes delante, la nota de inversión, es un formato de correspondencia de información con el partícipe que Cobas acaba de empezar a lanzar, dado que la carta trimestral iba a ser reemplazada por una carta semestral, es decir, que ellos enseguida han dado un paso en la dirección de seguir informando continuamente con estas notas de inversión mensuales a los partícipes. Pero que además, o sea, a la hora de, o sea, es muy importante conocer lógicamente en qué estás invertido, pero fundamentalmente cuando se trata de gestión activa, también conocer muy de cerca a los gestores. La forma de conocer a los gestores es, desde luego, a través de las cartas periódicas que se publican, pero luego a través de las conferencias, a través de las entrevistas. Es decir, Warren Buffett, ¿cuál es el principal fuente de conocimiento de Warren Buffett? La conferencia anual y la carta anual, fundamentalmente. No tiene por qué remitir mes tras mes cuáles son los movimientos de cada cartera, el por qué, entre otras cosas, porque, como digo, como bien comenta Luigi, los informes detallados de la CNMV o las diferentes movimientos, las composiciones exactas y detalladas de la cartera, digamos que no es a lo que el inversor particular o minorista acude como principal fuente de conocimiento. Lógicamente, el conocimiento que puedan tener los minoristas frente al gestor, pues es que no hay color. Entonces, ¿cómo la mejor forma, desde mi punto de vista, para conocer a un gestor es conocer cuál es su filosofía de inversión, si es coherente o no coherente? Un poco lo que comentaba Domingo, ver cuál es su track record a lo largo del tiempo. Es decir, hay formas mucho más eficaces de conocer a un gestor que no mediante los cambios de cartera que se produzcan cada 3 meses. Estando de acuerdo con eso que decís, de verdad, compartiéndolo, pero dejadme que haga un poquito más de abogado del diablo. Yo estoy de acuerdo en que no se publique toda la cartera cada 3 meses, me parece evidentemente absurdo y luego aparte por la operativa que lleva la construcción de una cartera, que parece que aquí en cuanto baja una acción le dan un botón, compran la mitad de la compañía
y se quedan tan anchos. Así no funciona, hay que hacerlo despacio. Aquí estuvo uno de los miembros del equipo de la mesa de negociación de Advalor y nos contó cómo era la operativa, la dificultad que entraña, un programa además que recomiendo que lo reescuchen después de escuchar porque aprendes de verdad por qué es tan problemática la formación de una posición y precisamente la información que hay sobre ella. Pero sí es verdad que, dices tú, la manera de conocer a un gestor es pues su filosofía de inversión. Ya, pero es que para conocer la filosofía de inversión, yo siempre digo, tienes que saber en qué invierte y por qué invierte, más importante, en lo que invierte. Pero en ese por qué, pues las explicaciones que aquí nos han dado miembros del equipo de análisis de Cobas de la posición de Golar, pues a mí me encanta y me ayuda a entenderle. ¿Me hace falta conocer los 35, los 40 valores, los 60 que tienen en total en todos los fondos? No, a lo mejor todos no, pero sí el entender por qué ahora están encontrando valor en esa compañía, ¿no? Pero para eso están las conferencias, para eso están las entrevistas, para eso están programas como este, para eso están las cartas o notas que se publican periódicamente sin necesidad de hacer sin necesidad de que te desnudes cada 3 meses. Y que van a ser cada 6 meses, quiero decir. Incluso si esa es la preocupación, saber ahora mismo en abril lo que tenía cualquier gestora en el mes de diciembre, tampoco es que el decalaje sea de 10 años, que digas, no, es que han estado haciendo cosas raras y yo no me he enterado, que es cada 6 meses, pero das más flexibilidad a la gestora. Vamos, para mí un año seguiría siendo razonable. Es decir, si tú sabes lo que tenía tu gestora a final del año y además tienes una carta como esa de los últimos 2, 3, 4, 5 años del tiempo que lleve la gestora, eso te da información de sobra para si tú quieres hacer un estudio detallado sobre cómo es la gestora, si comparte las características que tú quieras que tenga esa gestora para tu dinero. Si 6 meses, bueno, pues venga, 6 meses sigue siendo suficiente. O sea, si tampoco es que esto tampoco es un drama, yo creo que no sería una cuestión de ni antes cuando era cada 3 meses ni ahora cada 6 meses, simplemente es un poquito más de margen y un poco más de flexibilidad para no estar pendiente de lo que decía Carlos, de si hoy es día 25 y tengo que dejar una semana antes de ponerme a construir la posición, que eso no tiene mucho sentido. Totalmente de acuerdo. También querría señalar que, a mi juicio, estos potenciales de revalorización hay que tomarlos con una pizquita de sal, es decir, son cálculos optimistas que la propia gestora publica acerca del valor que piensan que su cartera alcanzará. Claro, no se dice cuándo, y ese cuándo, que apela al plazo, es importantísimo para el inversor. Y claro, uno ve un potencial de 142%, como puede tener la cartera internacional de Cobas actualmente, pero vamos, que mañana se puede modificar a la baja y la inversión, el método, las carteras, los criterios, el equipo de inversores sigue siendo el mismo. Es decir, que no lo sé, yo no les doy muchísima importancia, aunque sé que quizá como reclamo comercial pues pueden llamar mucho la atención, ver que te vas a embarcar en un fondo que la propia gestora piensa que se va a revalorizar un 140 y tantos %, ¿no? Pero no conozco ninguna que diga que está por debajo del 100, claro, yo creo que no he visto nunca un potencial de revalorización. Alguno así en el 90, cuando estaba todo muy caro y eso. Entonces, es verdad, yo de los datos que dan las gestoras Value, por ejemplo, yo es el que menos caso hago siempre. No lo dan todas. Porque yo creo, no sé, no tiene... Bueno. Si Magallanes los incluye o no, pero vamos, sé que todas no lo dan. Sí, primero todas no lo dan, y luego la clave. A ver, a mí me sirve como indicador de referencia porque es, digamos, es un indicador más que te sirve para evaluar también qué es lo que piensan los gestores sobre su propia cartera, si está cara o barata, o si están encontrando oportunidades de inversión. A mí me parece como indicador, lógicamente es un indicador que no es decir, que sirve como referencia, pero tampoco hay que cogerlo al pie de la letra. Pero luego la otra, que es que eso lo reconocen los propios gestores, que no saben cuándo se va a materializar el valor objetivo. Esa es la clave, porque eso va a depender del mercado en última instancia. Pero fíjate, yo prefiero como indicador de la potencia de rentabilidad de mi cartera, el PER, por ejemplo, a esto. El PER te está diciendo, porque es un dato real, que las compañías que estamos ahora en las que llevamos en cartera están a 6 veces beneficios, en promedio.
pues bueno, pues eso ya es muy barato. Y dices, bueno, pues y si yo hago caso a esta filosofía de inversión, pues esa compañía, esa cartera tan barata va a acabar valiendo más, porque esta gente va de eso, de comprar cosas baratas y esperar a que se revaloricen, ¿no? Estos que son, te voy a poner el máximo que creo que puede alcanzar la cartera, lo veo, pues eso, más como un indicador menos confiable, menos digno de confianza, no porque no lo vayan a cumplir, sino porque es tu cálculo más optimista. Sí, pero sabéis que muchos inversores se fijan en ese 142%. Eso es. Sí, pero muchas veces no son conscientes del tiempo que puede suponer que se alcance llegar eso. ahí. Eso Y que la rentabilidad que obtiene, incluso las rentabilidades medias, las year to day o cualquiera de las que se da, bueno, eso es un indicativo, porque rentabilidades hay tantas como partícipes, porque cada una de las aportaciones pues tendrá una rentabilidad distinta y el conjunto será a medida de cada uno de los partícipes. Pero comentaba Carlos y con buen tino que muchas veces muchas de las compañías en las que invierten los gestores value, a veces, pues como Técnicas Reunidas u otras compañías, el EGNOR, ponía el caso del EGNOR, compañías que a lo mejor se tiran durante muchos años sin registrar fuertes subidas, más bien pues con caídas, pequeñas subidas, caídas, y un año te multiplican por 3. Y de repente un año multiplican por 3. Claro, es que esa es la diferencia, pero claro, digamos que para eso también tienes que ser consciente de cuál es esa filosofía de inversión y tener la suficiente paciencia como para permitir que el mercado acabe reflejando finalmente el valor objetivo. Y fijaos, voy a comentar también que lo hemos escuchado muchas veces, muy a menudo el gestor no mantiene la inversión hasta que da en la diana con el precio objetivo, sino que vende antes, con lo cual esta cifra ellos mismos saben que no van a esperar ni a que se materialice, porque llegará un momento en que sea más sensato desde el punto de vista inversor meter al siguiente jugador que ya está preparado, que tiene mucho más camino por recorrer, que apurar el 10% que le queda al que tengo en cartera para que me llegue justo a su valor intrínseco objetivo. Es que si esperas, entonces el potencial de revalorización llega un momento en que es 0, es 1, ¿no? Si estás un 1% por debajo, y ahí ya no tienes margen de seguridad. Así que sí, efectivamente, el objetivo está bien dicho. A mí me gusta la filosofía, la idea esa de mi objetivo es mantener siempre el máximo potencial de revalorización en términos internos, en términos de lo que ellos manejan, porque eso quiere decir que la cartera está más barata y que han vendido algo para comprar algo que tiene más potencial. Eso es que el potencial de revalorización se mantenga o suba, es que lo que sale de la cartera tiene menos potencial hacia arriba que lo que entra, con lo cual ese debe ser el objetivo de un buen gestor. Y luego, claro, el mercado lo va a ir reconociendo, según lo va reconociendo pierde potencial de revalorización, pues está más alto y entonces le haces hueco metiendo otra cosa más interesante. Técnicas Reunidas es un ejemplo muy bueno porque, a ver, es una compañía que lo ha pasado muy mal en bolsa en los últimos 5 años, que ha habido mucho ruido y efectivamente lo que pase en el próximo año y medio, 2 años, 3, 4, 5, después de este movimiento, bueno, va a generar mucho ruido sobre la empresa, pero también sobre los gestores que han estado apostando y que han confiado en la empresa. Es una apuesta de esas pues, me parece que hasta dentro de 5 años o hasta dentro de 10 no vamos a poder decir si ha salido bien o mal, pero es una apuesta de las de jugársela, porque si te sale mal van a decir, ¿cómo te metiste ahí que llevaba el valor castigado desde hace 10 años? Y si te sale bien vas a poder decir, oiga, que es que los fundamentales, lo que yo estaba mirando, tenía razón, y es de esas que te justifican. En un contexto además de ampliación de capital, que como bien comentaba Domingo antes, pues una ampliación de capital siempre acaba diluyendo valor para el accionista, pero claro, no es lo mismo ampliar capital para crecer con más fuerza que ampliar capital porque estás atravesando problemas, sí, ¿no? Y aquí, necesitas oxígeno. Aquí en este caso desde Cobas lo ven claro. Pero otra cosa que me ha gustado mucho de la entrevista a Carlos es la coherencia. La coherencia dentro del ámbito de la gestión activa es muy importante, y comentaba Carlos que la rotación que ha sufrido la cartera es muy baja. Y eso coincide precisamente con la fuerte revalorización. Es decir, los fondos de Cobas han registrado subidas sustanciales con respecto a los índices de referencia año 2021, año 2022, pero sigue habiendo un gran potencial por delante. ¿Y qué es lo coherente? Pues que si tu cartera sigue registrando un gran potencial, la rotas poco, porque sigue teniendo un gran potencial, y eso es importante a la hora de también de calibrar la coherencia de los gestores. Sucede lo contrario
una situación diferente con otras gestoras, que hemos visto cómo han registrado fortísimas revalorizaciones en los últimos años y ha habido una gran rotación de cartera, o una rotación desde luego más alta, porque conforme algunas de esas empresas se van aproximando, que no tocando, pero aproximándose al valor objetivo, se vende para que entren nuevos jugadores y comprar barato allí donde ves oportunidades. Bueno, y encima, gestoras donde, por mucho que digan que no miran a la macro, analizan muy bien la macro, y es una de las cosas que se destila de cada una de las comunicaciones que hace Cobas, pues le da a uno también más tranquilidad de saber que la lectura que están haciendo del comportamiento de las empresas, pues parece que va un poco en la línea de lo que tiene que suceder. Muchas gracias a Carlos por todo lo que nos ha enseñado hoy. Nos volvemos a quedar sin tiempo una semana más, y a mí me falta pues agradeceros, Domingo, que hayas estado una semana más aquí. Muchas gracias. Manuel, igual a ti. Luigi, muchas gracias a ti también. A los inversores de Cobas que nos estén escuchando, recuerden que el jueves tienen la conferencia con inversores en el auditorio del Palacio de los Duques de Pastrana, y también por streaming, así que lo podrán seguir. Y nada, a ustedes, señores oyentes, recordarles que nos pueden seguir por cualquier medio y que aquí les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.